Hoy tendremos la parte número 46 del tema La paz de Dios y vamos a empezarlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, queremos pedirte que derrames al Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos ayudes a entender todo lo que tú nos quieres decir en tu palabra, especialmente también en el tema de hoy, que tanto tiene que ver con el pasado, pero también con el propio presente. Y te queremos pedir que nos ayudes a sacar todas las lecciones máximas que podamos extraer de aquí, y además sirva para que pongamos todo en práctica tal como tú quieres, que creamos como tú quieres, y así lo divulguemos al resto del mundo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, como es habitual, vamos a empezar con un poco de interrogante. Tenemos por un lado la portada que veis aquí, y que todos sabéis qué es esto, ¿no? Un yugo. ¿Y el yugo para qué servía? Evidentemente era para labores agrícolas. Pero imaginaos el animal que iba con la cabeza puesta allí dentro, puesta justo en una de estas circunferencias un poco ovaladas, alargadas, uno en cada lado, mientras la parte que veis negra con una redondita era para ser enganchada a algo. Era para animales tirando, labraban con esto, trabajaban la tierra. ¿Pero el animal se podía soltar de aquí y salir corriendo por su cuenta? ¿O quedaba como esclavo? Pues bien, esto nos va a servir para ver un poco más sobre el tema de Gálatas capítulo 5, que es lo que tendremos hoy. Pero también hay algo a mi espalda. Si os dais cuenta, aparecen en esta imagen que ahora Fanny nos pondrá para que veamos bien, unos hombres corriendo, atletas, y esto está sacado de una ánfora griega, con lo cual evidentemente ya nos lleva a esas carreras de las Olimpiadas que Pablo también llega a mencionar en símil de la vida cristiana. Pues hoy vamos a ver un poco todo esto, porque todo esto sale también en Gálatas 5. Pero antes nosotros vamos directamente, como hacemos habitualmente, a repasar algunas de las noticias de estos últimos días referentes al plagio satánico de la paz de Dios. Solo vamos a tener un par, ha habido más, pero con esta es suficiente. El Papa en la misa de Nochebuena dice: dejémonos interpelar por el niño Jesús y por los niños excluidos. Claro, todo esto en la homilía de la misa de Nochebuena. Era de esperar, aprovechan esta ocasión para dar un mensaje que conmueva a todos, haciendo pensar en estos niños que hay, que lo están pasando mal por tan diversas circunstancias en este mundo. Y claro, en todo esto, evidentemente, también aparece el tema de la paz, pero fijaos dónde. Nos hará bien dejar estas cosas para encontrar de nuevo en la sencillez del niño Dios la paz, la alegría, el sentido de la vida. Una vez más, aquí evidentemente cuando una persona lee esto dice, bueno, es normal, el niño Dios transmite paz, alegría, sentido a la vida por todo lo que iba a conllevar. Sí, bien. Pero hemos de repetir, esto es dado así en mensaje para la gente que es seguidora, fiel al catolicismo, pero que no sabe el doble lenguaje. Recordemos que esto forma parte de un mensaje que se transmite de una forma, pero en verdad por detrás hay un culto de misterio, y digo misterio tal cual babilónico al respecto, que ya estuve comentando en la última conferencia de noticias, la 288, que tiene que ver precisamente con el niño Tamuz, y que evidentemente coge esos atributos que después tendría el mismísimo Jesús. El niño que, como canta un célebre villancico catalán, que se habla del niño Jesús ros y blanquet, rubito y blanquito. Claro, un judío rubito y blanquito, siendo descendiente de Sem, pues era difícil que fuera así,
podía haber alguno, pero no era fácil. Pero esta es la representación que se daba siempre de las imágenes de Tamuz, que luego pasaron a ser ese niñito Jesús. Bueno, una vez más, recordemos que cuando se dice que es sumo sacerdote, el pontífice máximo, el Papa, es porque realmente es de los misterios babilónicos, y eso no son bromas. Para los iniciados está dando un mensaje, para los que no lo son, entienden otra. Y eso pasa también en la propia masonería. Los grados de abajo se les dicen una cosa y cuando van subiendo, al final se dan cuenta que tiene todo otro significado. Es el funcionamiento de los misterios. Pues bien, esa es la paz que quiere vender, en definitiva, y que va repitiendo. Y 3 veces. Jesús es esperanza de paz. Buscar a Jesús en el silencio de un sagrario o en el sufrimiento de los pobres. Ya ves, en el silencio de un sagrario. ¿Qué tiene que ver esto en verdad con una cuestión bíblica? Absolutamente nada. Esto es paganismo que también viene de Babilonia. Pero una vez más asocian los conceptos de paz y Jesús con todo lo que son los misterios babilónicos. Y la gente no tiene ni idea. Y aquí veis la imagen. ¿Por qué siempre es una figurita así? Rubito y blanquecito, sonrosadito. Pues todo viene de Tamuz, tengamos esto presente. Si Dios quiere, pronto vamos a empezar una serie de conferencias mostrando de dónde provienen todas estas creencias católicas que realmente no son lo que tantos piensan y que ya va siendo hora que la gente conozca que en verdad, si la Biblia le llama Babilonia al Vaticano, a lo que es la Roma papal, evidentemente es por algo, no es casualidad. Y como siempre, paz social, paz en muchos hogares, encontraremos paz y esperanza, instaurar un reino de paz, etcétera, etcétera, como aquí. Encontrarás la paz que necesitas, suceda lo que sucediere y serás constructor de paz a tu alrededor. Y ese es el gran mensaje que todo el mundo espera oír, al menos por Navidad, que la gente tanto sigue, ¿no? En fin, tanto buscar la paz y este año, si algo no habrá, precisamente va a ser paz, va a ser muy difícil. Cada vez todo irá peor, ya lo sabemos por profecía. Pues bien, dicho esto, vamos a adentrarnos en la continuación del análisis de los textos del libro de Gálatas, que esta vez corresponde a todo el capítulo 5. Y vamos a empezar, como no, por el versículo 1. Ya lo sabéis, si queréis poder seguir la lectura en vuestras propias Biblias, porque siempre es interesante ver que no hay nada que se invente, sino que los escritos son los que son. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Veis de dónde sale el yugo? El yugo de esclavitud. ¿Un animal podía ser libre estando sometido a ese yugo? No, debía hacer un trabajo forzosamente, no se podía escapar de allí. Y ahora Pablo les dice, ¿y ahora queréis volver a estar sujetos a la esclavitud de la ley ceremonial que había en el pueblo judío, si además sois gentiles, la mayor parte de vosotros? Esto enlazando con el capítulo 4. Cristo nos hizo libres. ¿Libres? ¿Qué quiere decir? Si Cristo nos hizo libres es porque ese yugo de esclavitud, de leyes ceremoniales que tenían los judíos, debía acabarse, porque todo se cumplió en Cristo. Pero ellos querían volver a lo de antes. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fijaos hasta qué punto llegaron. Estaban haciendo que los gentiles que estaban aceptando el cristianismo, esos judaizantes que había entre ellos, hicieran que se circuncidaran. Era dar un paso atrás. Si hacían esto es que estaban desaprovechando a Cristo, porque con Cristo esto se acabó. Y ellos querían circuncidarse. Cuesta entender, ¿verdad? O sea, ¿qué les estaban transmitiendo? Que para ser buenos cristianos primero debían pasar por todo lo judío. Si no, no podían ser considerados buenos cristianos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mirad esto, porque esto nos va a llevar al presente. Decía que esto tiene que ver con pasado y presente. Pues sí. Vamos primero al pasado. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si se circuncidaban el prepucio, ¿qué sucedía?
Pues que estaban aceptando todo lo que los judíos llevaban haciendo durante siglos y siglos, esperando que llegara Cristo, y este era el pacto que tenían para demostrar que eran su pueblo. Pero con Cristo esto ya no hacía falta, se rompe, se acaba. Entonces les dice, si os circuncidáis, estáis obligados a guardar toda la ley. ¿Cuál? ¿La de los 10 mandamientos? Hombre, eso es evidente, todo el mundo, ya lo hemos visto. ¿Qué ley estaba haciendo referencia aquí él? Pues todas las leyes que tenían los judíos, que eran las ceremoniales y las extras que habían añadido ellos mismos a todo ese proceso. Con lo cual, si ahora lo trasladamos al presente, resulta que podemos aplicar esto, pero al revés. Me explico. Ahora sabéis que hay personas que se dicen que son cristianos y están judaizando, porque les da por volver a guardar las fiestas judías. ¿Qué pasa? ¿No se cumplieron en Cristo las fiestas? ¿Ahora hay que seguir guardando las fiestas? Mirad otra cuestión. ¿No está pasando ahora que se dice que si solo puedes hablar del nombre de Dios diciéndolo en hebreo o el de Jesús, etcétera, etcétera? Pues si hacemos eso, quien haga eso debe guardar toda la ley judía, toda. No una cosa sí y otra no. Y todos estos que piensan así deberían circuncidarse. Eso ya no gusta tanto, ¿verdad? Que te corten algo por allí, que no. Bueno, pues es para pensar. Pero este es el razonamiento lógico y concluyente a esto. ¿Por qué la gente no coge las cosas así? Una vez más, los judaizantes están haciendo mucho daño al cristianismo, porque sabéis que hay mucho judío que se llama mesiánico y gente que no tiene nada que ver con ellos, ¿y qué hacen? Vuelven a los rudimentos antiguos, como denunciaba Pablo. Vuelven a querer llevar todo lo judío como si fuera necesario para la salvación. Entonces, Cristo, ¿qué pinta? ¿De qué te aprovecha? Démonos cuenta cómo realmente esto es un asunto gravísimo, porque está pasando lo mismo que en los tiempos de Pablo. Y eso es algo que se debería tener en cuenta, y no empezar a buscar excusas, porque si se es cristiano hay que ceñirse a la palabra de Dios tal como toca en Cristo y a partir de Cristo, y no volver a tiempos pasados en cosas que anunciaban a Cristo. Eso es algo muy distinto. Y esto no quiere decir, por ejemplo, que en el tema de las fiestas aún tengan más cumplimiento. Esto es otra historia, pero en Cristo se cumplió todo. A partir de aquí, sigamos leyendo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es rotundo, ¿eh? Pablo es clarísimo. Si hacéis eso, os habéis desligado de Cristo. Los que por la ley os justificáis. ¿Por qué? Porque haciendo eso buscan justificación a través de la ley, no a través de Cristo. Por eso vuelven a los antiguos rudimentos. Y en consecuencia, de la gracia os habéis caído. De la gracia que Cristo os ofrece la salvación gratis. Ya no hace falta eso, ha muerto ya por nosotros, pues adelante. Si hacemos algo de lo que he dicho, estamos pisando la muerte de Cristo, desechándolo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y es verdad, ¿no estamos esperando la justicia en Cristo? Por el Espíritu, claro que sí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí está lo más claro del tema ya en esos tiempos, con lo cual él estaba luchando. El tema era la circuncisión. ¿Volvían a esto? Pues si en Cristo se ha acabado esto, ¿por qué otra vez hace falta circuncidarse? Ya no cuela, esto ya no tiene sentido. Cristo ya acaba con esto. ¿Qué es lo que nos va a servir? La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Por tanto, está muy bien tener fe, ¿verdad? Y algunos dicen, no, es que yo si tengo fe ya me salvo, ¿vale? Pero la fe, ¿qué hace? ¿Se queda quietecita? La fe hace actuar las obras en consecuencia. ¿Y qué? ¿Son obras para ganarte el cielo? No, son obras por el amor de Dios puesto en ti.
que hace que hagas eso, lo bueno. Vosotros corríais bien. ¿Entendéis por eso la imagen que había a mi espalda? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Imaginaos ahora, él haciendo la referencia a las carreras de atletismo, en la época de las Olimpiadas, cuando los atletas corrían. ¿Sabéis? La palabra que es utilizada para decir, en definitiva, os estorbó, tiene que ver también con obstáculo, incluso zancadilla. ¿Habéis visto carreras que aún se ven ahora en las Olimpiadas o en cualquier evento deportivo que tenga que ver con atletismo, cómo a veces corriendo unos se molestan a otros expresamente y alguno ha sido descalificado por hacer zancadilla también a su compañero? ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Pues que ya no corres bien, ¿verdad? Estás teniendo obstáculos, también en las carreras de obstáculos llamadas así, que corres bien, pero tienes un obstáculo y tienes que saltarlo, ¿verdad? Porque si no, te empotras contra él. Entonces, evidentemente, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Y eso qué hace? Te priva de correr más rápidamente, ligero y bien, para poder vencer. Pues con esta analogía, nos está diciendo aquí, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pues fueron los judaizantes. Una vez más, fueron ellos los que evitaron que esos gentiles, que eran los gálatas, que estaban corriendo bien en la fe, empiecen a tener esas trabas, esos estorbos, y no pudiesen avanzar, sino que se quedaban en el obstáculo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mirad qué claro es, ¿eh? Los estaban persuadiendo, claro que sí, se los estaban ganando, camelando. Esto no procedía de aquel que os llama. ¿Quién es el que los llamaba? Pablo por un lado, evidentemente, pero ¿quién por encima de Pablo? El propio Jesús, Cristo. Está diciendo, si hacéis alguna de estas cosas, no os está llevando esto precisamente a Cristo, ni es motivado por Él, sino por los enemigos. Y ahora una frase lapidatoria. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Entendemos ahora el por qué dice esto? ¿Qué hace un poco de levadura en el pan? Que la masa crezca, ¿verdad? Un poco de levadura coge toda la masa y convierte eso. Que esté todo el pan leudado. Aplicado esto espiritualmente, un poco de esa levadura de lo que no correspondía, iba a hacer que todo el grupo, toda la iglesia, llegase a estar adulterando en este sentido espiritual y perdiéndose. Por esto, mirad si es interesante y necesario que en el momento en que hay algo de todo esto manifestándose en una congregación, esto hay que cortarlo. Hay que cortarlo, porque de lo contrario estropea el auténtico mensaje sobre Cristo y lleva a muchos a donde no toca. Esto no procede de Dios. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Fijaos que aquí Pablo les da un voto de confianza. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿Cuántas veces, cuando hablamos, podemos llegar a alentar a alguno para que cambie, para que vaya de lo malo a lo bueno, ¿verdad? Esto es una buena psicología. Hay otros que toman otro camino. Cuando las cosas se hacen mal, ¿qué haces? ¿Verdad? Eso pasa. Y automáticamente, ¿qué produce? Pues que haya más reparo, rechazo. Por tanto, las cosas hay que decirlas con amor, pero tal como son. Y además, creyendo en que la gente, si se le da la oportunidad y se le presentan las cosas claras, pueden llegar a reaccionar y no pensar de otro modo. Esa es la confianza que todos queremos, ¿verdad? ¿Os gusta cuando alguien os dice algo que os lo diga mal? ¿Qué suele suceder? A veces pueden tener razón, puede ser, pero ¿qué provoca en ti si las cosas se te dicen mal? Un rebote, un rechazo. Pero si la misma cosa se te da con confianza y te dicen, tú puedes cambiar, puedes superarlo,
¿No cambia tu actitud al respecto? Bueno, decírselo a cualquier entrenador de un equipo o de algún jugador, aunque sea en concreto. Esa es una forma de trabajar en la mente y muy adecuada y además muy cristiana. Y luego añade, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Fijaos, ¿por qué dice esto? Por un lado, a ellos los alienta que pueden cambiar, que pueden vencer, pero a su vez ya dice claramente, quien os perturba llevará su sentencia. Porque sabe que no va a cambiar, no quiere cambiar, sigue R insistiendo para hacer daño, no bien. Y ante esa actitud el Espíritu Santo no puede actuar. En consecuencia, llevarán su sentencia, quien quiera que sea. Fijaos que dice quien quiera que sea, no está diciendo uno en concreto, pueden ser más, a saber. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aquí Pablo les está diciendo, ahora imaginaos que yo sigo predicando la circuncisión, poneros en la piel de Pablo diciendo esto. Entonces, ¿qué? ¿Seguiré teniendo persecución todavía? ¿Dónde estaba la causa de la persecución? Pues estaba precisamente en la cruz. La cruz era el tropiezo para todos estos. Claro, si ya volvías a lo de antes, la cruz ya la dejas de lado, con lo cual ya nadie te va a perseguir. ¿Quiénes eran los que iniciaban las persecuciones contra los cristianos? Eran los propios judíos que rechazaron a Cristo. Por tanto, era lógico todo lo que nos está diciendo aquí. La cruz sigue siendo el tropiezo, aún ahora, para los judíos y los judaizantes, si son consecuentes. Y como precisamente en consecuencia a ese razonamiento, ¿qué van a hacer? Poner todas las dificultades al auténtico cristiano para que siga libremente su carrera. Y mirad qué les dice ahora, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sabéis? La palabra que está utilizando ojalá, el quiera Dios, se mutilasen los que os perturban. Ese mutilasen tiene que ver directamente con el tema de los eunucos, castrarse. O sea, ya no habla de prepucio cortado, circuncidar, sino de castrarse directamente. Porque claro, si este tema los tiene que apartar de Dios, pues ya que se castren directamente. Fijaos cómo las palabras que utiliza Pablo son durísimas, pero son contundentes de una realidad total a tener en cuenta. Por tanto, todos aquellos que aún judaizan deberían cogerse ese texto y decir, pues como no cambie, realmente lo que me espera es llevar la sentencia, y mejor sería incluso eso que seguir haciendo lo que hago. Y eso no se tiene en cuenta. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Perturbar qué es? Pues llevar algo a que no haya paz, sino a que haya problemas, líos. Y por tanto, ¿qué hay en una iglesia cuando es perturbada, sus miembros son perturbados? Disensiones, problemas graves. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una vez más, Pablo dice, ahora sois libres, habéis sido llamados para esto. Entonces, ¿qué debéis hacer? ¿Con esa libertad hacer libertinaje? ¿Ocasión para la carne, para seguir haciendo lo que no toca, sea en todos los ámbitos de la vida? Evidentemente no. ¿Qué tiene que haber en cada uno? El amor que haga que se sirvan unos a otros. El amarás al prójimo, ¿no?, como a ti mismo. Esa es la consecuencia de creer de verdad en Cristo, de aceptar su verdad en todo. Servir por amor y no buscar el libertinaje, no, diciendo, ya no hay ley, por tanto hago lo que me da la gana. Fijaos, la ley escrita en el corazón es eso. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tienes razón o no? Vaya que se la tiene.
Toda la ley hacia el prójimo es esto, el amarlo, no hay más. Evidentemente aquí no está diciendo que no hay que amar a Dios por encima de todo, sino que esta es la parte que tiene que ver con la convivencia con los demás, la segunda tabla de la ley. ¿Está suprimiendo aquí los mandamientos, los 6 mandamientos de la segunda tabla? No los está suprimiendo, los está enmarcando en un título que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nombre del conjunto B, que sería la segunda tabla. El nombre del conjunto A sería 4 mandamientos que ya sabemos, incluido el sábado. ¿Y cuál sería? Amarás a Dios por sobre todo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué frase se está utilizando? Les está diciendo, si estáis haciendo de caníbales, sí, esta es la palabra utilizada, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿esto es una forma de hablar literal? Bueno, yo no me imagino a los gálatas atacándose a mordiscos en plan zombie, por supuesto que no, ni en plan caníbal. ¿Qué quiere decir? Es una forma de hablar para decir, os estáis atacando continuamente, mordiéndoos verbalmente y en todo lo que haga falta. ¿Así podéis seguir? Pues además les dicen, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque haciendo esto, ¿qué pasa? Uno se consume, claro que sí. ¿La espiritualidad le va a más? Todo lo contrario. Solo genera tirrias, malestar, rencores, ganas de seguir atacando para defenderse o, ¿por qué no?, sencillamente ya por atacar. En consecuencia, ¿hay paz? La paz de Dios no puede existir así, Y ahora esto se podría aplicar cualquier grupo que se reúna en el nombre de Cristo. ¿Sucede esto? ¿Hay mordiscos? Ahora quizá deberíamos ladrarse unos a otros, como perros con ganas de morderse. ¿Esto es lógico? ¿Allí puede estar el Espíritu de Dios? Imposible. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, está haciendo referencia a esa libertad. Ahora tenéis que andar en el Espíritu, en todo lo que es del Señor, lo bueno. Y no hay que satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Pues Él nos lo va a contar en breve. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y él mismo, recordáis que en algún otro lugar escribe, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no, eso hago, porque es la lucha de la carne contra el sentir espiritual de las cosas de Dios. La tendencia humana es al mal, no al bien. Si no fuera porque el Espíritu Santo trabaja en las personas, siempre iríamos a lo peor. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Pues que la gente tiene deseos de la carne. ¿No lo estamos viendo en este mundo que estamos viviendo? Es lo mismo que pasaba en la época de los Gálatas. Había inmoralidad por todos lados, y ellos habían sido rescatados de esto. Y ahora no está pasando lo mismo. Dios tiene que sacar a gente, sacándolos de eso, de la inmoralidad que hay en el mundo, en todos los haceres. Pues eso cada uno se lo debería aplicar. ¿Estoy haciendo cosas inmorales o morales? Hay una lucha en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacia el mal más que hacia el bien. Pues eso es lo que hay que trabajar, que el Espíritu Santo nos ayude a poder seguir el bien, lo bueno. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez más nos lo dice claro. Si es el Espíritu Santo el que os está guiando, no estáis bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué tipo? ¿Los 10 mandamientos? Bajo la ley ceremonial, de sacrificios, de fiestas y tantas cosas más. No estáis bajo esa ley, ya estáis libres. Pero además estáis bajo la ley libres en los 10 mandamientos también, porque la ley ya está escrita en el corazón, y si estás unido al Espíritu, tu forma de hacer cada vez será más santificada, cada vez te va a salir todo más naturalmente, porque es lo que Dios implanta en ti. Por eso estás libre bajo la ley. La ley ya no te condena si haces lo bueno, o la ley condena si haces lo bueno, ¿verdad que no? Y ahora nos explica a qué se está refiriendo él en todo este bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Y en qué consisten estas obras de la carne? Si las obras del Espíritu sería ayudar a todos y hacer el bien siempre, ¿cuáles serían las obras de la carne? ¿Qué son? Adulterio. Bueno, esta palabra adulterio parece ser que originalmente no consta en los manuscritos, se añadió posteriormente, y directamente empezaría por fornicación, que evidentemente ya engloba básicamente todo lo que tiene que ver con los temas inmorales en cuestión sexual. Fornicación, inmundicia, lascivia, inmundicia, ya lo sabéis, todo lo que es cuestión inmunda, lascivia, todo lo que no toca también con deseos sexuales exacerbados y otras cosas, idolatría, idolatría tampoco. ¿Y qué hemos visto al empezar, antes de leer el texto de Gálatas 5? ¿Qué hace el Papa? Y esto lo mostramos también en la última conferencia de noticias. Se acerca al muñequito que representa, dicen, a Jesús, y le da un beso. Eso es idolatría, porque es un mandamiento claro del Señor que no hay que hacer nada de eso. Pero idolatría es también cualquier cosa que antepongas a Dios. Puede ser hasta un propio pariente, puede pasar, o puede ser un amigo, o puede ser un trabajo, o puede ser el dinero, o puede ser a saber qué cosas que me gusta hacer en sábado y no corresponden, y tantas cosas más. Hechicerías. Atención a esto, porque después de terminar de leer estas palabras, vamos a ver especialmente qué significa hechicerías. ¿Verdad que todos tenemos un concepto de hechicería? Sobre todo si vamos viendo películas de Disney, que salen hechizos, magos y tonterías de estas tantas veces como queráis, pero que si hacéis un repaso en la historia es algo que ha sido común en todas las épocas de la humanidad, hacer hechizos. ¿No siguen habiendo aún personas que hacen hechizos? Bueno, yo prácticamente cada semana en mi coche encuentro un papelito que me lo ponen en el parabrisas de maestro gurú no sé qué, que hace hechizos y lo que haga falta que lo llames y te va a solucionar los problemas y va a amargar la vida a quien quieras. Los hechizos siguen, y sobre todo en Latinoamérica eso es muy abundante. Y también, como no, en los países africanos, en todos los países donde la verdad no está plenamente instaurada, ¿qué hay? Pues esto, hechicería. ¿Y por qué está llegando tanto también la hechicería al mundo occidental? Incluso Estados Unidos, Europa, porque hay mucha corriente de personas que vienen de estos orígenes, que siguen en sus religiones, que tienen que ver plenamente con cuestiones espiritistas, satánicas. Y eso está motivando que aún pasen más cosas esperpénticas, sin dejar ya lo que hay por aquí, evidentemente. Aquí en esta versión de la Kadosh dice abuso de drogas en conexión con el ocultismo. Abuso de drogas con conexión con el ocultismo. Precisamente vamos a ver esto en la próxima diapositiva que vais a poder observar. Dice enemistades. También eso es un fruto de la carne, enemistarse. Pleitos. Pleitos que tiene que ver incluso hasta con cuestiones judiciales, Celos. Este es más que tú, es más que yo, y ya estamos. Iras. Vaya problema también. Solo hay una ira que es divina, y es enfadarse por las cosas de Dios, porque están siendo pisoteadas. Esa es la auténtica ira que todo cristiano debería tener, pero no airarse porque sí, ante los problemas de uno mismo. Contiendas, evidentemente buscar conflictos. Disensiones, en este caso además parece ser que tiene que ver con no solo enemistarse, sino generar como sectas, facciones entre las personas de un mismo grupo. Divisiones, sí. Herejías. Sobre todo, esta es la palabra que más tiene que ver con esto, la división de generar sectas, grupos que tienen lucha unos con otros, incluso habiendo partido de lo mismo, ¿No nos hemos encontrado con esto también nosotros? Personas que en un principio creen lo mismo que nosotros y después empiezan a hacer todo lo contrario o en porción a lo que se sabe que es cierto, y que provocan herejías, apartarse de la verdad, y lo peor es que no se conforman con quedarse apartado ellos,
sino que además quieren apartar a los demás, y por tanto se provocan esas disensiones, esas luchas. Pues bien, veamos qué es hechicerías, y lo vamos a ver directamente en el comentario bíblico adventista, con la palabra que ahora a algunos os va a sorprender. Viene del griego, farmakeia. ¿Os suena de algo esto de farmakeia? ¿No suena la palabra farmacia? La farmacia, que todos, mira, cuando me encuentro mal me voy a la farmacia. Vale, pues esa palabra viene precisamente de hechicería, que tiene que ver con veneno, poción mágica, administración de drogas y por lo tanto brujería, como se expresa en Éxodo 7:11, la pretendida capacidad de producir embelesos mágicos. Pablo se enfrentó a la brujería en Éfeso, tal como aparece en Hechos 19:19. La brujería antigua y el espiritismo moderno tienen mucho en común, y tanto. Juan incluye la hechicería entre los pecados de los que finalmente quedarán excluidos de la presencia de Dios. La hechicería. Poción mágica. ¿Sabéis de qué viene en verdad todo esto? Pues esto también nos hemos de remontar a la mismísima Babilonia, porque allí ya se hacían pociones mágicas, venenos, que se les daba a los iniciados en los misterios babilónicos, y se les daba para que entraran en un trance, y a partir de allí los mensajes que les comunicaban más los efectos visuales que les producían en plan truco, hacía que creyesen que realmente estaban siendo o viviendo una manifestación divina de su gran señor Nimrod, o del señor Tamuz, o de la mismísima Semiramis. Con lo cual ahora entendemos mucho mejor, cuando se habla de hechicerías, que sí, es por todo esto. Ahora no están haciendo la gente también con la ayahuasca, que está puesto de moda, y que entran en trances, y que ven pues todo lo que no toca. Y Satanás, ¿qué hace? Se pone las botas mostrándole en alucinaciones cosas que son totalmente del mundo satánico. ¿No ha habido gente que también ha utilizado hasta las mismísimas setas venenosas para conseguir esto? Pues esto, que es del pasado y que ya viene de Babilonia, está siendo aún hoy en día lo mismo. La situación es exactamente igual. ¿Y toda esta gente cree que va a conseguir la salvación? Es clara, ¿eh? Van a quedar excluidos de la presencia de Dios. Y eso lo dice Apocalipsis 21:8, capítulo 9:21 y capítulo 18:23. Más claro no puede ser la Biblia. Y algunos quieren estar con un pie en cada lado. Sí, yo quiero seguir a Dios, pero voy a seguir haciendo esto. O me fumaré los porretes, ya me entendéis, marihuana y demás. O incluso otras cosas, sustancias que se ponen en el cuerpo. Pues todo esto son drogas, el alcohol, el tabaco, todo tiene que ver con algo que te está alterando tu percepción, y eso es lo que hay que evitar. En fin, esto no quiere decir que porque en una farmacia esa palabra venga de todo esto, automáticamente hemos de decir a la farmacia no la piso nunca para nada, porque pueden haber productos también que vayan bien, cuidado, hemos de diferenciarlo todo, pero que este es el origen de la palabra con todo lo que conlleva. Aunque ya sabéis que si podemos siempre sanarnos por cuestiones naturales, mejor que mejor. Y estoy diciendo que en las farmacias a veces se venden cosas que son naturales también. Tengamos esto presente. Bien, dicho esto, avancemos con la misma lectura donde lo hemos dejado. Vamos a continuar. Envidias. Como siempre las envidias, ¿eh? ¿Qué es lo que hace más daño en una iglesia normalmente? Las envidias. ¿Cuántas veces no hemos visto en los años de iglesia de, mira, ¿y a este por qué le dan este cargo? Y este cargo, si no, él no, yo lo llevaría mejor, y con cosas de estas. ¿Cuántas veces? Homicidios. Es fuerte, ¿eh? Hasta homicidios. Borracheras. Orgías. Fijaos que está hablando de cosas que cualquiera se escandalizaría. Pues esto es lo que estaba pasando ya en esa época. Y recordad que precisamente en la cuestión de Galacia era muy común todo esto, y ellos habían salido de esto y ahora querían volver a lo otro, se estaban esclavizando con lo del judaizar. Qué fuerte, ¿eh?
¿Os dais cuenta cómo el ser humano somos tontos por naturaleza? Que en vez de buscar lo bueno vamos a buscar lo malo siempre, porque parece que nos gratifica más. Vaya lucha ahí en el cuerpo humano de cada uno, ¿eh? Una lucha por nuestro cerebro, por nuestra salvación, ir a buscar lo malo en vez de buscar lo bueno. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por tanto, si un cristiano, cualquiera de nosotros, practica una sola cosa de estas, no heredará el reino de Dios. Qué poco trabajamos el carácter. Antes en la escuela sabática se hablaba del conocimiento, ¿verdad? Muchas ganas de conocer, de saber cosas y buscar datos, muy bien. Pero si tu carácter da asco, no entras en el reino de Dios. Porque el conocimiento de muchas cosas intelectualmente no te va a salvar si no lo aplicas a tu vida diaria. Esa es la gran diferencia entre ser cristiano o creerse ser cristiano. Y eso no quiere decir que no debemos buscar la verdad y profundizar en conocimiento, ¿eh? Pero tiene que ir acompañado de querer ser cristiano de verdad y apartarse de todo lo malo. Y si alguna de esas cosas generamos, también en grupos o en iglesias, vale más que nos marchemos de ahí, porque lo que se hace no es la obra de Dios, sino destrozar a los grupos. Mas el fruto del Espíritu, y ahí vamos a ver el contraste con las obras de la carne, es amor. No un amor fingido, sino un amor natural. Gozo, que es una alegría. Claro que sí, cuando sabes que tienes la salvación porque quieres seguir a Cristo de verdad y quieres hacer lo mejor que Él quiere que hagas y lo vives así, libremente, con amor, estás gozoso. Paz. Mirad cómo la palabra paz va saliendo en todo este contexto. Una vez más, a veces las personas pueden pensar, es que todo esto que estás diciendo, ¿qué tiene que ver con la paz de Dios? Es que todo esto es la paz de Dios. No podemos separarlo, esta es la auténtica paz. Paciencia. ¿No es una gran virtud la paciencia? Siempre se ha dicho, ¿no? Y es verdad, hemos de ser pacientes, esperando. Benignidad, que algunas personas confunden con bondad. Benignidad es ser cortés, ser afable. Es distinto, es una buena disposición hacia los demás. Bondad, evidentemente, ya lo lleva la palabra, el ser bueno, ¿no? Fe. Indudablemente todo esto sin fe, ¿de qué sirve? De nada. Mansedumbre. Vaya ejemplo nos dio Jesús de ello, ¿no? Ser mansos. A pesar de los ataques y tantas cosas más, ser manso. Templanza. Ser equilibrados. No irse a los extremos. ¿Cuántas veces hay tanta gente que se acerca a Dios, pero su carácter, su modo de hacer, desde años, quizá desde pequeños, quizás por su familia, por su educación, sus rasgos incluso, su tendencia es a no ser precisamente así, con templanza, con ser equilibrado. Y se van a extremos, y serán extremos en la alimentación, serán extremos en conocimiento de lo que quieras y tantas cosas más. ¿Y qué van a hacer? Pues esos extremos los van a llevar a la perdición, porque si no se es templado, en definitiva se es desequilibrado. Y cuando se es desequilibrado, difícilmente podrás estar con Dios, porque todo lo que hagas te va a llevar a problemas por excesos de extremos. Y lo peor es que normalmente estas personas, ¿qué hacen? ¿Se guardan el ser extremistas para ellos? No. Quieren que los demás anden en su misma línea. ¿Y después qué sucede? Todo lo que hemos visto antes con los frutos de la carne. Por eso el cristiano, por encima de todo, debería ser con templanza, equilibrado de verdad. Contra tales cosas no hay ley. Es evidente. Si haces todo eso, si lo cumples, la ley no te puede condenar porque estás cumpliendo bien la ley. ¿Y eso lo haces por legalismo? No, lo haces porque eres libre, por el amor que Cristo ha puesto en ti. Y lógicamente vas a buscar esto y te va saliendo cada vez más. Y si caes, te quieres levantar y pedirle a Dios perdón y seguir, no queda otra. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y eso debería pasarnos a todos. Llegar a un punto a decir, las pasiones, los deseos que no tocan, esto ya hay que terminarlo. Debemos ir a buscar a Dios como sea, nos estamos jugando la salvación. Y las cosas que no son buenas, cada vez las hemos de percibir más con asco hacia el pecado, con asco. No que nos atraigan, sino sentir asco. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué bellas palabras, ¿eh? Si vivimos por el Espíritu Santo, por las cosas de Dios, andemos también por el mismo Espíritu, haciendo todo lo que corresponde. Por cierto, ahora me viene a la cabeza, gracias a Dios, ¿recordáis a Daniel? Daniel estaba en una corte, en la corte de Babilonia, y alrededor de Daniel, cuando fue llamado en un momento en concreto de la historia que aparece en el relato bíblico, ¿recordáis que aparece alguien, una mano escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsim, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto? Es llamado para que interprete eso, porque la reina madre, la abuela del que estaba mandando en esos momentos, les dice, ¡hey, que hay alguien que te lo puede interpretar! Y el otro, temblando de miedo, pues lo hace llamar. Y sabéis, cuando Daniel entra, Ellen White describe toda esa situación de un modo clarísimo. Estaban en plenas orgías, borracheras, comilonas, pero plenas orgías. O sea, os imagináis que la gente precisamente no iba vestida, y haciendo todo lo que no tocaba, unos con otros. ¿Y sabéis cómo entra Daniel? En vez de recrearse con eso y ganas de hacer lo mismo, que podía ser una tendencia de tanta gente, fue así. No quiso ver, no quiso. Y llegó el punto en que dijo lo que tuvo que decir y se fue. Perdón. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Creo que es un buen final, ¿no?, para un capítulo así. Esa debería ser la actitud de todo cristiano. Y bien, vamos a terminar con una cita lógica, aclaratoria y contundente de Ellen White. Aparece también en el comentario bíblico, tomo 7a, y habla precisamente de ese capítulo 5 de Gálatas. La controversia en cuanto a la circuncisión. Y mirad qué explicación nos da aquí, tan interesante. También comenzaban a levantarse partidos debido a la influencia de maestros judaizantes que insistían en que los conversos al cristianismo debían observar la ley ceremonial en el asunto de la circuncisión. Nos pone en situación, ¿eh? Aún sostenían que los israelitas originales eran los eminentes y privilegiados hijos de Abraham, y que tenían derecho a todas las promesas hechas a él. Sinceramente pensaban que al ubicarse en un punto intermedio entre judíos y cristianos, lograrían eliminar la mala voluntad que había contra el cristianismo y que ganarían a muchos judíos. Fijaos cómo de judaizantes había de dos tipos, los que eran infiltrados para ir a destruir y estos que estaban en un pie en cada lado y pensando que obrando así estaban haciendo bien. Defendían su posición, que era opuesta a la de Pablo, mostrando que el proceder del apóstol al recibir a los gentiles en la iglesia sin la circuncisión impedía que más judíos aceptaran la fe y que su número fuera mayor que el de los gentiles que entraban en la iglesia. O sea, ellos querían que entraran muchos judíos a la fe. Y claro, lo que Pablo decía para ellos era un problema. Los judíos no entrarían a la fe, porque aún querrían seguir en el legalismo. Entonces, había que buscar ese entremedio, que era llevarlos otra vez a cosas judaizantes. De ese modo justificaban su oposición a las conclusiones de las serenas deliberaciones de los reconocidos siervos de Dios. Recordemos que hubo el concilio de Jerusalén y les dijeron que no hagan esto ni lo otro y lo demás, adelante, ¿eh? Se negaban a admitir que la obra de Cristo abarcara a todo el mundo. O sea, seguía siendo para los judíos. Es curioso, ¿eh? Afirmaban que Él era el Salvador únicamente de los hebreos. Por lo tanto, sostenían que los gentiles debían ser circuncidados antes de ser admitidos a las prerrogativas de la Iglesia de Cristo.
¿Quieres ser cristiano? Ñaca. Se te corta el prepucio o no eres cristiano. Eso es lo que ellos querían. ¿Pero para qué? Para que en verdad se hiciesen hebreos, se hiciesen judíos. Porque creían que la salvación era solo para los judíos. Aún creían esto después de haber venido Cristo. Después de la decisión del Concilio de Jerusalén acerca de esta cuestión, muchos aún mantenían esta opinión, pero entonces no fueron más lejos en su oposición. Hasta allí quedaron. En aquella ocasión el concilio había decidido que los conversos provenientes de la Iglesia judía podían observar los ritos de la ley mosaica, si así lo preferían, pero que esos ritos no debían imponerse a los conversos provenientes de los gentiles. Claro, ellos eran judíos, ya tenían esto así, asimilado, bueno, pues que siguiesen, pero que no lo impusieran a los demás, porque ya no tocaba, ¿eh? Ah, no, pues los gentiles tenían que pasar por lo mismo, querían. Los opositores entonces aprovecharon esto para introducir una distinción entre los que observaban la ley ceremonial y los que no la observaban. Ya hicieron dos grupos, ¿eh? Hacían notar que estos últimos, los que no la observaban, estaban más lejos de Dios que los primeros. Vaya, ya empezamos. La indignación de Pablo se despertó. Se levantó su voz en un severo reproche. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El partido que mantenía que el cristianismo no tenía valor sin la circuncisión, se puso en orden de batalla contra el apóstol. Fijaos, ya no se quedaron solo, bueno, hasta aquí llegamos, no, se pusieron en orden de batalla en contra de lo que presentaba Pablo. Y él tuvo que hacerles frente en cada iglesia que había fundado o visitado, en Jerusalén, Antioquía, Galacia, Corinto, Éfeso y Roma. En todas partes los judaizantes estaban actuando igual. Vaya faena, ¿eh? Él abriendo obra en lugares tan inexpugnables como era el mundo gentil, y resulta que venían los otros y patán, lo estropeaban todo en un momento. Plena oposición. La historia se repite, ¿eh? Los mismos que deberían ser los que más apoyaban, que eran los judíos, son los que más se ponían en contra. ¿Qué está pasando ahora con el mensaje final? Los mismos adventistas que más deberían aceptar el mensaje final son los que más se oponen. El paralelismo siempre es el mismo, ¿eh? Dios lo impulsó a la gran obra de predicar a Cristo y a Él crucificado. La circuncisión y la incircuncisión eran nada, porque en la cruz todo esto se acaba. El partido judaizante consideraba a Pablo como un apóstata empeñado en destruir el muro de separación que Dios había establecido entre los israelitas y el mundo. Vaya comparativa, ¿eh? Los judaizantes visitaban cada iglesia que él había establecido y creaban divisiones. ¿Será que no se repite la historia? Y aún no termina aquí, aún va diciendo más. Sostenían que el fin podría justificar los medios. Vaya, ¿no suena esto también de según qué ámbito católico? Vaya que sí, ¿eh? Pues lo mismo. Sí, los jesuitas, Opus y tantas cosas más. Hacían circular acusaciones falsas contra el apóstol y se esforzaban por desacreditarlo. ¿Qué cosas? Cuando Pablo, al visitar las iglesias, iba tras esos celosos e inescrupulosos opositores, hacía frente a muchos que lo consideraban con desconfianza y que aún despreciaban sus labores. La misma faena que se está haciendo ahora, oyendo en persona, oyendo en la lejanía con escritos, llamadas, para que la gente no oiga el mensaje final en las iglesias. Igual, desacreditando a quien lleve la palabra. Y eso sí, el fin justifica los medios, ¿eh? No importa. Si hay que mentir y acusar y lo que haga falta, aunque sea mentira, lo van a hacer para destruir el mensaje final. ¿Qué cosas? Esas divisiones en cuanto a la ley ceremonial y los méritos relativos de los diferentes maestros que enseñaban la doctrina de Cristo le ocasionaron al apóstol mucha ansiedad y difícil trabajo. La verdad es que es impresionante, ¿sabéis? Cuando leí todo esto,
el reflejo con la actualidad no puede ser otro que este. La situación se repite exactamente, prácticamente igual. Trabas, estorbos para avanzar en la carrera, estorbos para avanzar en el mensaje final, para que todos lo conozcan. ¿Y qué hacía de todo eso? Provocar ansiedad y difícil trabajo en quien estaba haciendo la labor de Dios. ¿Cómo se repite la historia? Pues bien, nosotros vamos a concluir aquí, y desde luego todo lo del pasado, si no le sacamos el provecho para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, no vamos a conseguir nada. Siempre debemos aplicar las cosas. Ya solo nos queda el capítulo 6 de Gálatas, el último, donde una vez más volveremos a la paz de Dios de modo asombroso, claro, conciso, y donde aún vamos a ver algún detalle muy interesante. Después de esto ya seguiremos extrayendo porciones de cada libro que vaya viniendo en el Nuevo Testamento. Intentaremos no hacer capítulo por capítulo, al menos que la gente lo pidiese, porque estamos buscando solo las cuestiones que tienen que ver con esa paz de Dios, en definitiva. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos humillamos ante ti, para que saques de nuestros corazones todo lo malo, todo lo que Satanás pone en nosotros y que a veces nosotros mismos cultivamos y lo hacemos crecer aún más. Ayúdanos a apartarnos del mal, del pecado, a ser conscientes que necesitamos ser santificados para estar contigo. Y aunque tú nos das la salvación gratuita, debemos también trabajar para conseguir que estemos en consonancia con el Espíritu. Y esa es una lucha diaria, continua, que se libra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de esto. Ayúdanos también a sentir siempre la santidad de tu santo día de reposo en sábado, a guardarlo como tú quieres, a destacarlo como el día verdaderamente especial que tú santificaste por nosotros, a ir vestidos no solo por fuera, sino también por dentro, con tu justicia, y dejar los trapos de inmundicia diarios a un lado para presentarnos ante ti como tú quieres, limpios, sin mancha y sin arruga. Padre, cuida de tu pueblo alrededor de este mundo, donde los ataques son continuos, sean por un sitio, por un lado, por otro, con tantas cosas diversas. Ayúdanos a resistir, a aguantar hasta el final, y a no enfadarnos cuando se nos dice la verdad, sino a reaccionar, y no buscar excusas, sino a aceptar la verdad tal cual está en tu palabra. Y que muchos de estos que están judaizando también se den cuenta de ello y rectifiquen a tiempo, antes de seguir llevando a la gente donde no toca. Ayúdanos a tener siempre presente el sacrificio de Cristo por nosotros, a mirarlo colgando de la cruz para salvarnos, habiendo pasado todo lo peor por nosotros. Y a recordar también que no solo murió, sino que también resucitó y por fin nos da esa salvación y la podemos tener por fe. Y que en consecuencia obremos con amor, por amor, hacia los demás y en nosotros mismos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a tener esta libertad en Cristo para hacer siempre lo correcto y guardar tus mandamientos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.